Ayudé a mi hija Eleanor a comprar la casa de sus sueños. Incluso le di los ahorros de toda mi vida. Pero cuando me amenazó con internarme en una residencia de ancianos, en la misma casa que yo había ayudado a conseguir, me quedé paralizada. Ella desconocía los secretos que guardaba. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu familia, dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Mi historia apenas comienza. Arthur, un hombre marcado por las líneas de sus 67 años, estaba encorvado sobre un ejemplar muy usado de un libro sobre la guerra civil. Las páginas, quebradizas por el paso del tiempo, relataban batallas y vidas perdidas, un marcado contraste con la quietud, casi estéril, de la pequeña habitación de invitados que se había convertido en su mundo entero. Era un espacio apenas lo suficientemente grande para su estrecha cama, una cómoda, y el sillón donde ahora residía, donde el tenue aroma a limpiador de limón luchaba por enmascarar la sensación de extrañeza. Recorrió con el dedo un mapa descolorido, imaginando el estruendo de los cañones, cualquier cosa con tal de escapar del silencio creciente que se había instalado en su vida desde la muerte de Beatriz. Su mundo se había reducido, no con la lenta y grácil retirada de la marea, sino con el repentino y estremecedor derrumbe de una presa. La ilusión de paz se hizo añicos con la fuerza de un trueno repentino. Eleanor, su hija, irrumpió en la habitación sin siquiera llamar, su presencia una intrusión brusca e inoportuna. Su traje impecable parecía atravesar la suave luz de la lámpara de lectura, y su voz, generalmente un melodioso canto, era ahora un ronroneo frío y cortante. «Papá, ¿te acuerdas de que la hipoteca vence el lunes?» No era tanto una pregunta como una exigencia, un desafío, pronunciado con una acritud que hirió los nervios ya de por sí frágiles de Arthur. Antes de que pudiera siquiera procesar las palabras, antes de que pudiera asegurarle que siempre se acordaba, que siempre pagaba, los ojos de Eleanor se entrecerraron, brillando con un destello alarmante. «Porque si no», continuó, bajando la voz casi a un susurro, aunque contenía más amenaza que un grito, «conozco una residencia de ancianos estupenda». Las palabras impactaron como astillas de hielo, afiladas y punzantes, cada sílaba una herida calculada. A Arthur se le cortó la respiración. Una residencia de ancianos. La sola idea le heló la sangre, más que cualquier viento invernal. Siempre había sido tan diligente, tan responsable. Nunca había fallado en un pago, ni uno solo, desde que se mudaron. Intentó hablar, protestar, expresar la conmoción que lo había invadido, pero Eleanor, sin esperar respuesta, simplemente agitó la mano con desdén. Sus elegantes dedos, adornados con un único y discreto anillo, fueron un gesto inesperado de profunda indiferencia. «No lo compliques más de lo necesario, papá». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante, privándolo de todo derecho a sentirse insultado, a sentirse herido. Implicaba que ya estaba siendo difícil, que su mera existencia era una molestia. Con una última mirada imperiosa, Eleanor giró sobre sus talones. El taconeo seco y rítmico resonó en el pasillo, cada sonido como un pequeño martillo que clavaba el último clavo en el ataúd de su dignidad. Arthur se quedó solo una vez más, rodeado de un silencio que se sentía más pesado, más opresivo que antes. Era una carga. Él, Arthur Vance, un hombre que había construido una vida, formado una familia, contribuido tanto, ahora se veía reducido a una carga en la casa que él mismo había ayudado a comprar. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca. Su mirada se posó en la pequeña fotografía enmarcada sobre su mesita de noche. Beatriz, su sonrisa paciente, congelada en el tiempo, le brindó un consuelo fugaz. Recordó sus manos suaves, sus ojos comprensivos, la forma en que siempre lograba suavizar cualquier aspereza. Habían llamado a Eleanor su hija perfecta, una frase que ahora sonaba a una cruel broma. Beatriz habría sabido qué decir, qué hacer. Jamás habría permitido tal insensibilidad. Una ola de nostalgia, aguda y conmovedora, lo inundó, transportándolo a octubre del año anterior. Eleanor irradiaba entonces alegría, su entusiasmo contagioso, su sonrisa sincera. «Papá», le había dicho, con los ojos brillantes de lo que ahora comprendía que era una calidez calculada, «no puedes andar solo por esa casa tan grande. Ven a vivir con nosotros, conmigo y con Graham».
La invitación había sonado tan sincera, un salvavidas tendido en las turbulentas aguas de su dolor. Graham, su yerno, había sido igualmente persuasivo, y su habitual reserva había dado paso a una exuberancia casi teatral. «Tiene razón, Arthur», intervino Graham, dándole una palmada en el hombro con una familiaridad paternalista que ahora le parecía totalmente falsa. «No te conviene andar solo en esa casa tan grande. Tenemos espacio de sobra». Le había descrito una escena de vida en comunidad, de comidas compartidas, de veladas tranquilas juntos. Arthur, aún conmocionado por la muerte de Beatriz, lo había visto como una oportunidad, una ocasión para reconstruirse, para encontrar de nuevo un propósito en el reconfortante seno de su familia. Así que lo había hecho. Había vendido su casa de 4 habitaciones, el hogar donde él y Beatriz habían criado a Eleanor, donde innumerables recuerdos estaban grabados en las mismas paredes. La vendió por $180,000, una suma que, si bien significativa, parecía pequeña en comparación con el peso emocional que conllevaba. Ese dinero, hasta el último centavo, se destinó directamente al pago inicial de Eleanor para su nueva y más grande casa. No solo se mudaba, compraba su lugar en la vida de ella, en un futuro que creía que estaría lleno de cariño y compañía. El día de la mudanza había sido un torbellino de actividad, una auténtica celebración de nuevos comienzos. La habitación de invitados, su futuro santuario, había sido pintada del tono azul celeste favorito de Beatriz, un detalle conmovedor que le había hecho un nudo en la garganta. La propia Eleanor había colgado con esmero sus preciados grabados, paisajes y marinas que tanto le gustaban a Beatriz, colocándolos con precisión. «Esto va a quedar perfecto, papá», había declarado, rodeándole la cintura con el brazo, con una voz llena de una promesa que resonó profundamente en él. Recordaba sostener la fotografía de Beatriz aquel día, susurrándole a su imagen silenciosa: «Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, cariño?». Necesitaba su apoyo, su firme sabiduría, incluso entonces. Quería creer que ese era el camino que ella habría deseado para él, un camino hacia el consuelo y la familia, no hacia la soledad. Incluso recordaba una fresca tarde de otoño, poco después de mudarse, plantando bulbos de tulipán con Eleanor en el pequeño jardín trasero. Sus manos, generalmente tan impolutas, estaban manchadas de tierra, y su risa era sincera mientras hablaban de las flores de primavera. En ese momento, arrodillado junto a ella, sintiendo la tierra fresca bajo sus dedos, no se sintió como un invitado, un residente reacio. Se sintió de nuevo como un padre, una parte esencial de su familia, unidos por un propósito común y un acto de creación sencillo y hermoso. Pero ahora, mientras el eco de los tacones de Eleanor se desvanecía en el silencio opresivo, aquel recuerdo se sentía lejano, frágil, como un sueño que se había evaporado lentamente con la luz de la mañana. No recordaba la última vez que Eleanor se había molestado en llamar antes de entrar en su habitación, ni la última vez que le había pedido su opinión sobre algo que importara más allá del tiempo. Las preguntas, la calidez, los momentos compartidos, todo había desaparecido. Volvió a mirar la foto de Beatriz. Su sonrisa permanecía inmutable, ajena a las duras realidades de su presente. Cerró los ojos, con el frío eco de las palabras de Eleanor aún resonando en sus oídos. Le dolía el corazón con una profunda sensación de pérdida, no solo por Beatriz, sino también por el futuro que le habían prometido. ¿Cuándo se apagó esa sonrisa?, se preguntó, una pregunta silenciosa dirigida a las paredes indiferentes, al recuerdo que se desvanecía de una hija que una vez le prometió la perfección. El escalofriante anuncio de Eleanor aún resonaba en los oídos de Arthur, un frío y crudo recordatorio de su precaria situación. Se dejó caer en su sillón, cuyo cuero crujió en protesta, y dejó que su mente divagara, buscando el momento en que el sueño había comenzado a transformarse en esta pesadilla. Se dio cuenta de que las grietas no habían aparecido con la reciente dureza de Eleanor, sino de forma sutil e insidiosa, allá por enero de 2024. Apenas habían pasado 3 meses desde que se mudó, apenas 3 meses desde la promesa de una vida perfecta. Graham, su yerno, había sido el primer indicio. El bullicioso entusiasmo del día de la mudanza se había evaporado, reemplazado por una silenciosa indiferencia. Las mañanas, antes llenas del agradable bullicio de la preparación del desayuno y las noticias compartidas,
se habían convertido en momentos solitarios para Arthur. Graham bajaba las escaleras, café en mano, absorto en su teléfono, apenas murmurando un saludo. Arthur se sentía como parte del mobiliario, un objeto inanimado que ocupaba espacio, invisible, pero innegablemente presente. Comentaba las noticias, preguntaba por el día de Graham, solo para recibir un murmullo indiferente o una breve mirada distraída. Era como si su voz, antes una grata adición al coro familiar, se hubiera convertido en una estática indeseada. La hora de la cena, otrora pilar de la vida familiar, fue la siguiente víctima. «Oh, comimos más temprano, papá», anunciaba Eleanor, con una voz a menudo teñida de una dulzura artificial que enmascaraba una profunda indiferencia. «Oh, comimos mucho al mediodía. No tenemos mucha hambre». Arthur se encontraba solo en la vasta cocina, iluminada con luz brillante, con un plato de comida recalentada, generalmente una porción de lo que habían cenado la noche anterior, esperándolo. El zumbido melancólico del microondas se convirtió en su música de fondo. Desde la sala, a menudo oía sus risas, ligeras y desinhibidas, el murmullo lejano de una conversación, una fiesta a la que, deliberadamente, no estaba invitado, de la que no formaba parte. Comía despacio, cada bocado un poco más pesado, el sabor del aislamiento mucho más intenso que cualquier condimento. Febrero trajo consigo una nueva capa de incomodidad. Susurros. Comenzaban sutilmente, en tonos bajos que cesaban abruptamente en cuanto entraba en una habitación. Las puertas, antes entreabiertas, ahora estaban cerradas con llave. Alcanzaba a oír fragmentos de conversación, su propio nombre, Arthur, pronunciado en voz baja, casi conspiradora, seguido de un silencio inmediato y un cambio de tema casi demasiado rápido cuando aparecía. Era como vivir en una obra de teatro donde él era el protagonista, pero el único que desconocía el guión. Una tarde, al pasar por el salón, oyó claramente la voz de Eleanor, aguda y urgente, seguida de la respuesta en voz baja de Graham. «Demasiado caro para mantenerlo», había dicho Eleanor, con las palabras atravesando la fina pared. Se detuvo, con el corazón encogido, un frío presentimiento invadiéndolo. Antes de que pudiera asimilar la implicación, Graham apareció con una sonrisa forzada y demasiado radiante en el rostro. «¿Todo bien, Arthur? Solo planeando nuestras vacaciones de verano». La sonrisa no llegó a sus ojos, y la endeble explicación no logró calmar la creciente inquietud de Arthur. Llegó marzo, y con él, las quejas. Empezaron siendo pequeñas, insidiosas, minando poco a poco su sentido de pertenencia. Eleanor, con un suspiro que podría derribar un árbol, comentaba sobre el volumen del televisor. «Papá, la tele está un poco alta, ¿no crees?» Graham está intentando concentrarse. Arthur, cuyo oído ya no era el mismo, bajaba el volumen de inmediato, sintiendo una punzada de vergüenza. Graham, a su vez, desarrolló una extraña habilidad para detectar la más mínima infracción. «Arthur, ¿son estos tus platos en el fregadero?», preguntaba, con un tono que implicaba una grave transgresión, incluso si se trataba solo de una taza de té que llevaba allí apenas 5 minutos. Para evitar críticas, Arthur se volvió extremadamente cuidadoso. Lavaba su único tazón, y cuchara inmediatamente después de usarlos, los secaba y los guardaba. Recogía las migas, limpiaba la encimera incluso después de la más mínima merienda. Se volvía invisible en la cocina, un ocupante fantasma. Pero no era suficiente. Encontraron nuevos objetivos. Un libro fuera de lugar, una luz encendida demasiado tiempo, un leve temblor en su mano que provocó una pequeña salpicadura de café en la impoluta encimera blanca. Graham, con una solemnidad propia de las salas de juntas, propuso unas normas de la casa. No lo presentó como una discusión colaborativa, sino como una imposición. Habló de espacios compartidos, de mantener el orden, de respeto mutuo. Arthur escuchó, sintiéndose como un inquilino problemático, un huésped indeseado en una casa que su dinero había ayudado a comprar. Asintió, estuvo de acuerdo, tragó la píldora amarga, desesperado por evitar más confrontación, desesperado por recuperar un mínimo de armonía. Las normas de la casa se manifestaron de maneras cada vez más insignificantes, pero innegablemente impactantes. Sus artículos de baño personales,
antes ordenados cuidadosamente en el baño de invitados, fueron relegados a un pequeño estante oculto en el armario de la ropa blanca, como si fueran antiestéticos. Su sillón favorito, el que tanto le gustaba a Beatriz, donde solía leer, estaba misteriosamente enterrado bajo una pila de cojines y mantas en un rincón del salón, dejándolo prácticamente inutilizable. Su café, su ritual matutino, fue trasladado de su lugar de fácil acceso al estante más alto de la despensa, obligándolo a subirse a un taburete inestable, un recordatorio silencioso de su creciente fragilidad. La habitación de Arthur, antaño su refugio, se convirtió poco a poco en su prisión. Empezó a pasar días enteros entre sus cuatro paredes, leyendo, escribiendo, absorto en sus pensamientos, cualquier cosa con tal de evitar el tenso silencio, las miradas críticas, la desaprobación tácita que impregnaba el resto de la casa. Caminaba con pies de plomo, sus movimientos deliberados, su voz apagada, haciéndose más pequeño, más silencioso, con la esperanza de que, al disminuir su presencia, pudiera, de algún modo, recuperar su aprobación. Añoraba los días en que su presencia era un consuelo, no una carga. Los cambios habían sido tan graduales. Cada restricción, cada queja velada, parecían razonables aisladamente. El televisor está muy alto. Por favor, retiren sus platos inmediatamente. Este estante es para las toallas de invitados. Pero juntos pintaron un cuadro claro e innegable. Arthur ya no era de la familia. Era un problema. Era una molestia. Era un gasto. Se había adaptado a cada nueva regla, a cada nueva expectativa, con la esperanza de que su conformidad calmara los ánimos, de que recuperara la calidez. En cambio, se había vuelto invisible, pero dolorosamente presente, un fantasma que rondaba los pasillos de la vida de su hija. 3 meses. Eso fue todo lo que hizo falta. 3 meses para que la casa de ensueño de Eleanor, comprada con su sacrificio, se convirtiera en su peor pesadilla. El recuerdo de sus ojos brillantes y la promesa de una vida perfecta ahora le parecían un cruel engaño. El crujido de la grava afuera lo sacó bruscamente de su ensoñación, un sonido desconocido en la tranquila tarde. Un coche. No era el de Eleanor, ni el de Graham. Un vehículo desconocido entraba en el camino de entrada. Arthur sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero lo presentía. Una premonición primigenia. Se avecinaba una tormenta. Días después de la escalofriante amenaza de Eleanor, las palabras «residencia de ancianos» aún resonaban en la mente de Arthur como un zumbido persistente e indeseable. Intentó sacudirse esa sensación opresiva, pensando que una bocanada de aire fresco y el simple acto de revisar el correo podrían distraerlo momentáneamente. Salió al porche, y el aire primaveral fue un bálsamo bienvenido para su piel curtida. Sus pasos vacilaron, y luego se detuvieron por completo, a mitad del camino. Bloqueándole el paso al buzón, reluciente bajo el débil sol de la tarde, había un coche que nunca había visto. Era un elegante Audi Q5 gris oscuro, de líneas afiladas y acabado impecable. La etiqueta del concesionario aún colgaba de la matrícula, una clara señal de su reciente adquisición. Allí estaba, una imponente y costosa escultura, completamente fuera de lugar en su modesta entrada suburbana, y para colmo, justo en su camino. «¿De quién es este precioso coche?», preguntó Arthur, con un dejo de sorpresa en la voz. Como si estuvieran esperando su turno, Eleanor y Graham salieron del garaje, radiantes de triunfo y con el pecho hinchado de orgullo. Eleanor sonreía con una sonrisa genuina, poco común en él, un contraste total con las expresiones tensas a las que ya estaba acostumbrado. Graham, siempre tan dado al espectáculo cuando le convenía, dio un paso al frente y palmeó el capó del Audi con una reverencia casi posesiva. «Es nuestro, Arthur. Lo recogimos esta mañana. Un Audi Q5, con todos los extras imaginables». Señaló con grandilocuencia el reluciente vehículo, y su voz vibraba de autosatisfacción. $50.000, Arthur. ¿Te lo puedes creer? $50.000. La cifra impactó a Arthur como un golpe físico. El sobre que sostenía, una simple colección de publicidad y facturas, se le escapó de las manos y cayó al suelo, olvidado. Su mente, entrenada por décadas de meticulosa planificación presupuestaria, comenzó a calcular al instante.
$50.000, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Esos son casi 18 meses de hipoteca. Las palabras, aunque dichas en voz baja, parecieron flotar en el aire, cargadas de un significado implícito. La radiante sonrisa de Eleanor se desvaneció, reemplazada por un endurecimiento rápido, casi imperceptible, de sus facciones. Su orgullo, tan recientemente exhibido, retrocedió, sustituido por la fría autoridad que ahora él temía. «Papá», comenzó ella, con voz baja y un tono de advertencia, «no te metas en nuestros asuntos». Era una orden, no una petición, una clara delimitación de los límites que no podía cruzar. Graham dio un paso al frente y posó una mano en el brazo de Eleanor en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que sonaba más a una exigencia posesiva. Su tono, aunque aparentemente tranquilo, ocultaba una peligrosa carga, advirtiendo a Arthur que no se extralimitara, que no cuestionara su recién descubierta extravagancia. «Somos adultos, Arthur. Podemos manejar nuestras finanzas». La implicación era clara. Su contribución económica había sido aceptada, pero no su consejo financiero. Su papel era proveer, no cuestionar. Arthur sintió la familiar sensación de encogimiento, la imperiosa necesidad de recordar su lugar. Retrocedió con vacilación, alejándose del reluciente coche, de su impenetrable fachada. Forzó su voz para que sonara neutral, desprovista de la preocupación que rápidamente se enroscaba en su estómago. «Por supuesto que puede. Es un coche precioso», dijo, sintiendo el cumplido como ceniza en la boca. Se agachó para recoger el correo caído, un simple gesto que se convertía en una manifestación física de su retirada. Los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Su victoria estaba asegurada. No necesitaba su aprobación, solo su silencio. Graham, sin embargo, continuó estudiando a Arthur, con los ojos entrecerrados y una mirada nublada por un cansancio territorial. Parecía estar evaluando a Arthur, sopesando su amenaza, incluso en ese momento de aparente triunfo. «Nos merecemos cosas buenas», declaró Eleanor, acariciando con posesividad la pintura gris oscura y lisa del coche, con los ojos brillantes de una sensación de superioridad. Mientras hablaba de lo que se merecían, la mente de Arthur divagó hacia las camisas remendadas de su armario, los pequeños parches casi invisibles que él mismo había cosido para alargar su vida, el zurcido meticuloso de los calcetines, los pequeños actos de frugalidad que se habían vuelto una segunda naturaleza. Su mundo, en contraste con el de ellos, que se expandía, se estaba reduciendo, despojándose de todo. Se refugió en la tranquilidad de la casa, con la grandilocuente frase «Nos merecemos cosas buenas», resonando en su mente. Las cifras le daban vueltas en la cabeza, implacables e inflexibles. $50.000 para un coche, 18 meses de hipoteca, esfumados en un abrir y cerrar de ojos, 6 meses de su pensión entera. La imagen del reluciente Audi se burlaba de sus menguantes recursos. Esa noche, incapaz de acallar la angustia que lo atormentaba, Arthur extendió sus extractos bancarios sobre la pequeña y desconchada superficie de su mesilla de noche. El papel, de un blanco impoluto bajo la tenue luz de la lámpara, confirmó sus temores. Los grabó en blanco y negro. Su cuota mensual de la hipoteca, unos considerables $2.800, era una bestia voraz que devoraba su escasa pensión de $2.100 y drenaba otros $700 de su menguante cuenta de ahorros cada mes. Las cuentas eran brutalmente simples, brutalmente claras. Estaba perdiendo dinero, lenta pero inexorablemente, para sostener su extravagante estilo de vida. Su inversión total en su sueño, un sueño que rápidamente se convertía en pesadilla, ascendía a la asombrosa cifra de $196.800. Los $180.000 iniciales de la venta de su casa, sumados a los 6 meses de hipoteca que ya había pagado, habían creado un abismo financiero bajo sus pies. ¿Y para qué? Para poder contar centavos para su café matutino, su único lujo, y remendar los puños deshilachados de su viejo abrigo de invierno, intentando alargar su vida útil una temporada más. Era un financiero silencioso y abnegado, viendo cómo se evaporaban los ahorros de toda su vida, mientras su hija y su yerno disfrutaban de su coche nuevo y de la casa de sus sueños,
comprada con sus últimos ahorros. Los extractos bancarios yacían esparcidos sobre su pequeña mesita de noche, crudos recordatorios de su mundo que se desvanecía. Arthur contempló las cifras, su mente realizando meticulosamente los brutales cálculos. Los $180.000 de la venta de su casa, sumados a los 6 meses de cuotas de la hipoteca a $2.800 mensuales, totalizaban la asombrosa cantidad de $106.800, casi $200.000. Todo, hasta el último centavo, invertido en su vida, en su sueño. El Audi, un capricho de $50.000, contrastaba enormemente con su sacrificio. Calculó rápidamente. La cuota mensual del coche, fuera cual fuese, podría cubrir fácilmente todo su presupuesto de alimentación durante 2 años. 2 años. Recordaba haber vendido su fiable Honda hacía apenas 3 meses. Eleanor lo había convencido, con una sonrisa persuasiva, de que ya no necesitaría coche. «Papá, te quedarás aquí con nosotros. Podemos llevarte a donde necesites ir». Él le había creído, convenciéndose de que el Honda, viejo y fiable como era, no era más que una carga. Ahora lo entendía. No querían que anduviera destartalado en su vieja casa. Querían su dinero, y necesitaban el espacio en la entrada para su nuevo coche de lujo. La realidad fue un trago amargo. Sus manos, generalmente firmes, temblaban ligeramente al sostener la pequeña calculadora. El plástico frío le recordaba dolorosamente su realidad. Ya no era un padre amado que vivía con su familia. Se había convertido en su banco personal, su amor transformado en una obligación implícita, un pozo sin fondo del que podían sacar a su antojo. Cuento cada centavo para pagar su hipoteca mientras ellos se gastan $50.000 en un coche. Susurró en la habitación vacía, una cruda confesión. Aún podía oír sus risas lejanas, una tenue melodía despreocupada que llegaba desde abajo, acentuando su soledad. Cada extracto bancario pintaba el mismo retrato poco halagador. Arthur Whitaker, víctima voluntaria, financiando diligentemente un estilo de vida para personas que no lo veían como un miembro querido de la familia, sino como una carga, un recurso financiero para explotar. Su billetera, delgada y gastada, solo contenía su tarjeta de Medicare y unos míseros $23 en efectivo. Era un símbolo crudo de su sacrificio total, la representación física de sus menguantes reservas. Sabía, con una certeza que le revolvía el estómago, que sus ingresos combinados de $150.000 anuales eran más que suficientes para cubrir la hipoteca sin su ayuda. Sus aportaciones no eran una necesidad, eran una comodidad, un colchón financiero que les permitía darse lujos como el nuevo Audi sin resentirse. No era fundamental para su estabilidad económica. Simplemente era una fuente de financiación fácilmente disponible. Un inversor pasivo que no hacía preguntas ni esperaba nada a cambio, más allá de tener un techo donde vivir. Al mirar por la ventana el reluciente Audi, un monumento a su prepotencia, por fin lo comprendió. Amor y explotación, se dio cuenta con una dolorosa claridad, podían tener la misma apariencia, exigir los mismos sacrificios. Los gestos superficiales, la calidez inicial, las promesas de una vida perfecta, todo había sido una farsa. La verdadera diferencia no radicaba en las acciones en sí, sino en la intención subyacente. Era el abismo que separa la gratitud de la prepotencia, el respeto genuino del desdén insensible. Se sentían con derecho absoluto a su dinero, a los ahorros de toda su vida, y completamente indiferentes a su presencia, a sus sentimientos, a su propia existencia. La ecuación era simple, cruda y absolutamente devastadora. Era un cajero automático, nada más. Cerró los extractos bancarios, sintiendo el peso del papel crujiente entre sus manos, y luego dirigió la mirada al pequeño calendario que colgaba torcido en la pared. 16 de junio, Día del Padre. La fecha estaba marcada con un círculo rojo brillante, un faro de esperanza en el calendario de su vida que se extinguía. Él mismo la había marcado hacía semanas. Un pequeño acto de anticipación, aferrándose a la esperanza de que, al menos ese día, sería diferente. Llegó el domingo por la mañana, trayendo consigo una extraña mezcla de esperanza y temor. Un peso enorme se instaló en el pecho de Arthur, un nudo de ansiedad familiar, pero bajo él, un pequeño destello de optimismo
persistía obstinadamente. Se vistió con esmero, eligiendo su mejor camisa, aunque remendada, y su chaqueta de tweed, una prenda que Beatriz siempre había admirado. Anhelaba algo más de calor ese día, un resquicio del calor familiar que tanto anhelaba. Desde abajo, la voz de Eleanor llegó, animada y clara. Reconoció el tono inconfundible de una conversación telefónica llena de energía y alegría. «Richard», dijo con voz melodiosa, «feliz día del padre. Tienes que venir esta noche a una cena especial». El corazón de Arthur dio un vuelco de esperanza. ¿Richard? Era el tío de Eleanor, el hermano mayor de Beatriz. ¿Vendría a celebrar con él? ¿A honrarlo, a Arthur, como padre? La posibilidad, por remota que fuera, le infundió un tenue ánimo. Quizá hoy sería diferente. Quizá su hija lo recordaría. «Va a ser maravilloso», continuó Eleanor, con la voz llena de entusiasmo. «Una verdadera celebración para alguien que de verdad se lo merece». Arthur escuchó atentamente, aguzando el oído, con una pequeña y frágil sonrisa dibujándose en sus labios. «Se lo merece». Se aferró a esas palabras, esperando, rogando, que se aplicaran a él. A medida que se desarrolla la historia de Arthur, el dolor de la traición se intensifica. Si alguna vez te has sentido ignorado o has visto tus sacrificios como algo no valorado, comprenderás la angustia que siente en su corazón. No te pierdas lo que sucede a continuación. Dale me gusta, comparte y suscríbete para ayudar a que su historia llegue a otras personas que puedan comprenderla. Tu apoyo significa muchísimo, y nos encantaría saber desde dónde nos escuchas. El aroma a carne asada y hierbas a fuego lento subía desde la planta baja, un aroma tentador que llenaba la casa con la promesa de una celebración. Era domingo 16 de junio, Día del Padre, y a pesar de la creciente ansiedad que se había convertido en su compañera constante, Arthur aún conservaba un atisbo de esperanza. Bajó las escaleras, sus pasos cuidadosamente medidos para evitar cualquier crujido, y se detuvo en la puerta de la cocina. Permaneció allí un momento, con una expectante quietud a su alrededor, listo para su momento, su turno para ser reconocido, para el simple reconocimiento del día. Eleanor se movía con diligencia, rápida y eficiente, con el rostro enrojecido por el calor del horno. El horno. Se giró, tal vez presintiendo su presencia, y le dedicó un breve y mecánico asentimiento, el mismo gesto desdeñoso que le había estado dedicando durante semanas. «Buenos días», dijo con voz cortante, desprovista de la calidez que había vibrado a través del teléfono antes. No mencionó el día festivo, ni le dijo «Feliz día del padre, papá», ni le dirigió una mirada especial. Nada. La vibrante calidez de su llamada, esa efusiva invitación a «Richard», estaba claramente reservada para otra persona. Para Arthur solo existía la cortesía habitual y distante de un casero que se dirige a un inquilino común y corriente. Se quedó allí, con una taza de café vacía apretada en la mano, sintiendo el peso abrumador de la realidad. En esa casa, comprada en gran parte con los ahorros de toda su vida, solo un padre sería homenajeado ese día, y sin duda no era él. El sueño de la familia, de pertenecer, se había desvanecido por completo, reemplazado por una cruda verdad. Era un extraño, un espectador de su propia tragedia. Con el corazón apesadumbrado, se refugió en la tranquilidad de su pequeña habitación, mientras los sonidos de la precelebración, que comenzaban sin que él se percatara, se filtraban ya a través del suelo. El tintineo de las copas, el murmullo de las voces, la ocasional carcajada fingida de Eleanor, cada sonido era como un pequeño clavo en el ataúd de la poca esperanza que le quedaba. Tomó su libro sobre la guerra civil, pero las palabras se le nublaban ante los ojos. No podía concentrarse. Su mente repetía el seco «buenos días» de Eleanor, el marcado contraste con su anterior efervescencia. Más tarde, el característico portazo de los coches resonó en la entrada, anunciando la llegada de los primeros invitados. Oyó el grito de alegría de Eleanor y el saludo más apagado de Graham. Richard, el tío de Eleanor, fue el primero en llegar, un hombre jovial con una risa estruendosa y un apretón de manos tan fuerte que podía partir nueces. Lo acompañaba Susan, la madre de Graham, una mujer de rostro dulce, ojos amables y una sonrisa genuinamente acogedora.
Su presencia llenó la casa de una calidez inmediata y palpable, un marcado contraste con la tensa atmósfera que Arthur solía soportar. Richard, al ver a Arthur, se dirigió directamente hacia él y le tendió la mano. «Arthur, viejo amigo, qué gusto verte. Feliz día del padre, amigo». Su saludo fue sincero, afectuoso, un breve e inesperado consuelo en la desolación del día de Arthur. Susan, siempre amable, le dedicó una dulce sonrisa y admiró la hermosa casa, recorriendo con la mirada los relucientes suelos y la decoración de buen gusto, ajena al precio emocional que entrañaba. Arthur presenció la transformación de Eleanor ante sus propios ojos. La hija fría y distante que conocía se desvaneció, reemplazada por una anfitriona amable que irradiaba encanto y vivacidad. Reía con ganas de escuchar las historias ya conocidas de Richard, con la cabeza hacia atrás, una imagen de alegría natural. Se desvivía por Susan, preguntándole por su viaje, elogiando su vestido, anticipándose a todas sus necesidades. Fue una actuación impecable, una obra maestra de elegancia social, desplegada ante un público agradecido. Conforme avanzaba la noche, Eleanor, con un gesto casi teatral, se volvió hacia Arthur. «Papá», lo invitó con una voz sorprendentemente suave, impregnada de una calidez familiar que no había escuchado dirigida a él en meses. «Ven a cenar con nosotros». Era una invitación, sí, pero sonaba más a orden, a exigencia por las apariencias. Instintivamente supo que esa calidez no era para él, sino para el beneficio de los presentes. Mantuvo la voz pausada, cuidadosamente neutral, conservando la distancia que ella con tanto esmero le había enseñado. «Gracias, Eleanor. Con mucho gusto». Graham, generalmente tan reservado, llevaba las bolsas de regalo con aire solemne, colocándolas deliberadamente cerca del sitio de Richard en la mesa. La mesa del comedor, normalmente puesta con platos de uso diario, ahora relucía bajo la suave luz, adornada con su mejor porcelana, copas de cristal y cubertería de plata pulida. Era un banquete digno de un rey, o al menos, de un invitado de gran estima. El lugar de Arthur estaba al fondo de la larga mesa, sin mayor importancia, casi como un añadido de última hora. Un plato sencillo, un vaso simple. El de Richard, en cambio, era como un trono a la cabecera, adornado con un pequeño jarrón de flores frescas y una pila de regalos cuidadosamente envueltos a su lado. El simbolismo era dolorosamente evidente. A pesar del evidente favoritismo, Richard y Susan, con su gran corazón, se esforzaron por incluir a Arthur. Lo trataron como a uno más de la familia, conversando con él, preguntándole por sus libros sobre la guerra civil, por Beatriz. Su genuino interés contrastaba enormemente con la estudiada cortesía de Eleanor, un pequeño bálsamo para su espíritu herido. Se sintió más cómodo hablando con ellos que con Eleanor en meses. Arthur observó la impecable actuación de Eleanor como nuera, cada gesto, cada sonrisa, calibrados para lograr el máximo efecto. Observó su mirada atenta, sus réplicas ingeniosas, su encanto inquebrantable, y una pregunta fría y amarga se formó en su mente. ¿Acaso esa calidez, esa hospitalidad genuina, ese afecto radiante, estaban reservados solo para quienes no eran él? ¿Solo para aquellos que no cargaban con el estigma de ser una carga financiera? El estofado, tuvo que admitirlo, estaba excepcional, rico y tierno, se deshacía en la boca. La conversación fluía a su alrededor con naturalidad, un alegre tapiz de anécdotas y risas. Sin embargo, a pesar del ambiente cordial, cualquier intento de Richard por dirigir la conversación hacia las finanzas familiares, aunque fuera de forma indirecta, era hábilmente desviado por Eleanor. Esquivaba las preguntas sobre la hipoteca, eludía las relativas a los gastos, protegiendo su cuidadosamente construida ilusión de prosperidad sin esfuerzo, una ilusión que Arthur sabía que se sustentaba en los menguantes ahorros de toda su vida. Se sentó, comió y observó, testigo silencioso de su propio deterioro emocional. La cena había sido una lección magistral de falsa cortesía. Arthur había interpretado su papel, interactuando con Richard y Susan, ofreciendo halagos amables y ocultando cuidadosamente sus verdaderos sentimientos. Al retirar los platos, y con la promesa del postre aún presente, Eleanor se levantó de su asiento con una sonrisa teatral y los ojos brillantes de una alegría casi traviesa. Alzó una copa de champán,
cuyas burbujas reflejaban la luz del comedor. Todas las miradas de la mesa se posaron en ella. «Tenemos una sorpresa especial esta noche», anunció con voz llena de expectación, alargando el momento. El corazón de Arthur, a pesar de todo, dio otro vuelco de esperanza. ¿Sería este el momento? ¿Sería este el momento en que ella finalmente lo reconocería? Tal vez con un pequeño regalo simbólico, un gesto de agradecimiento. La mirada de Eleanor recorrió la mesa, deteniéndose fugazmente, casi imperceptiblemente, en Arthur, antes de posarse firmemente en Richard. Con un gesto grandilocuente, extendió una pequeña caja forrada de terciopelo. Al abrirla, las relucientes llaves plateadas de un coche, inconfundiblemente un Audi, tintinearon suavemente contra el lujoso forro de fieltro. «¡Feliz día del padre Richard!», exclamó con voz rebosante de cariño. «Aquí tienes las llaves de tu coche nuevo». Las llaves del Audi. Ese regalo de ingeniería alemana de $50.000, allí sobre la mesa, entregado a Richard. El aire pareció congelarse alrededor de Arthur. Un frío terror lo invadió, más frío que cualquier gélido invierno. Richard, visiblemente atónito, miró las llaves, luego a Eleanor, con el rostro reflejando una mezcla de incredulidad y una gratitud desbordante. «Esto es imposible», balbuceó, negando con la cabeza. «Eleanor, no podemos aceptarlo. Es demasiado». Susan, igualmente sorprendida, se cubrió la boca con una mano temblorosa, con los ojos muy abiertos. «Tonterías», insistió Eleanor, con una sonrisa inquebrantable y una generosidad aparentemente sin límites. «Han sido como unos padres para mí, Richard. Siempre presentes, siempre apoyándome. De verdad te mereces algo especial, algo maravilloso». Irradiaba calidez, con la mirada fija en Richard y Susan, deleitándose con su asombrada gratitud. Graham, generalmente tan reservado, asintió con solemnidad. «Está todo arreglado, Richard. A tu nombre, con seguro pagado para todo el año. Sin condiciones. La magnitud del regalo, $50.000, entregado con tanta ligereza, cayó como un balde de agua fría. $50.000. Era más que la pensión anual completa de Arthur, más de 1 año y medio de hipoteca. Era su sacrificio, su contribución, desperdiciado, no para sus propias necesidades, sino para un regalo opulento para otro. La absoluta injusticia de todo aquello se cernió sobre la mesa, una nube densa y sofocante, aunque solo Arthur parecía comprender plenamente su amarga ironía. Justo cuando los últimos ecos del agradecimiento desconcertado de Richard y Susan empezaban a desvanecerse, la atención de Eleanor, fugazmente, casi como un pensamiento fugaz, se dirigió a Arthur. Su tono cambió al instante, perdiendo su dulzura melosa y transformándose en la voz seca y formal que él conocía demasiado bien. Era la voz de una acreedora, una casera, completamente desprovista de afecto familiar. «Ah, ¿y papá?», dijo, sin siquiera mirarlo a los ojos, volviéndose ya para admirar las expresiones de júbilo de Richard y Susan. «La hipoteca debe estar pagada para el domingo». Las palabras, pronunciadas con una crueldad tan casual, fueron el último e insoportable insulto. Arthur dejó lentamente el tenedor, cuyo tintineo metálico resonó en el repentino silencio de su mente. Cruzó la mirada con la de Eleanor al otro lado de la mesa. Su mirada era fría, implacable, completamente desprovista de compasión o comprensión. Habló con una voz sorprendentemente firme, aunque su corazón era una herida abierta y dolorosa. «¿Acaso no merezco al menos un pequeño regalo, Eleanor?», preguntó, dejando la pregunta suspendida en el aire, cargada de años de sacrificio silencioso. Eleanor no dudó, no vaciló. Su expresión permaneció impasible, sus ojos como hielo. «No», respondió. Una sola palabra, brutal, definitiva, sin explicaciones, sin concesiones, sin disculpas, solo una negación tajante e insensible. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Richard, a medio camino de su boca, se quedó congelado. La copa de champán de Susan, aún aferrada a su mano, tembló visiblemente. Incluso Graham, que había estado observando con aire distante, se removió incómodo en su asiento, desviando la mirada fugazmente hacia Arthur. Lo habían presenciado. La cruda y descarnada verdad del desdén de Eleanor. Entonces Arthur sonrió. Era una expresión cautelosa y controlada,
no de diversión, sino de un hombre que por fin, sin lugar a dudas, había comprendido la verdad. Su último resquicio de esperanza, extinguido. Por supuesto que no, dijo, y sus palabras confirmaron en silencio una amarga verdad. No merecía nada de ella. Nunca lo mereció. Empujó la silla hacia atrás. El roce de la madera contra el suelo pulido resonó con fuerza en el comedor, que de repente había quedado en silencio. Cada movimiento era deliberado, pausado, imbuido de una nueva determinación. «Disculpen», murmuró, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de la mesa, aunque no sostuvo la mirada de nadie más que un instante. Se giró, y el pasillo se extendió ante él, no como un espacio claustrofóbico, sino como un camino hacia la libertad. Caminó despacio, con paso firme, hacia su pequeña habitación, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Afuera, pudo oír la tímida reanudación de la conversación, la fingida alegría de una celebración que continuaba, significativamente, sin él. Más tarde, mucho después de que la última puerta del coche se cerrara de golpe y los buenos deseos se desvanecieran en la noche, Arthur se sentó en su cama. La tenue luz de la ventana proyectaba largas sombras sobre la habitación. Los extractos bancarios, aún sobre su mesita de noche, parecían burlarse de él. Los extendió una vez más, sacando un bolígrafo y una pequeña libreta. Esta vez, no solo calculaba gastos, sopesaba sacrificio y recompensa, amor y explotación. El libro de cuentas de su vida, meticulosamente llevado, por fin cobraba sentido, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. La casa estaba sumida en un silencio profundo y familiar, una quietud que ahora se sentía distinta, imbuida de un nuevo propósito. Había llegado la medianoche, y Arthur se movió con una eficiencia silenciosa, fruto de largas horas de planificación. Metódicamente empacó 2 maletas sencillas con lo esencial. Algo de ropa, sus libros de la guerra civil, encuadernados en cuero y desgastados, y sus artículos de aseo básicos. Se detuvo ante el pequeño y caro reloj que Eleanor le había regalado una Navidad, un gesto que ahora comprendía que tenía más que ver con la apariencia que con el afecto. Lo dejó sobre la cómoda, una pequeña y silenciosa declaración. Se estaba deshaciendo de algo más que posesiones. Se estaba deshaciendo del peso de las expectativas, de la carga de haber sido utilizado. A continuación, reunió meticulosamente sus documentos esenciales, su pasaporte, sus tarjetas bancarias, su partida de nacimiento, el certificado de defunción de Beatriz y las escrituras de su propiedad, ahora vendida. Estos papeles demostraban su existencia, su identidad, su independencia, aparte de Eleanor y Graham. Eran su ancla en un mar de incertidumbre, pero también representaban su libertad. Observó la fotografía de Beatriz enmarcada en plata. Su dulce sonrisa era una presencia reconfortante en la silenciosa habitación. Ella entendería esta decisión. Susurró, colocando con cuidado el marco en su maleta, un pedazo de su pasado que serviría de ancla para su futuro. Luego, con mano firme, se sentó al pequeño escritorio y escribió una nota. Su letra era firme, clara, digna, sin rastro de ira ni reproches, solo la cruda verdad. «Me voy», comenzaba, simple y directa. «Para cuando leas esto, ya habré cancelado tu hipoteca y cambiado mi testamento. Estoy harto de ser tu cajero automático, Arthur». Firmó con su nombre completo, un acto deliberado de recuperar su identidad, su autonomía. Dobló la nota una vez y la bajó, colocándola justo en el centro de la reluciente mesa de la cocina. La sujetó con un salero de cristal pesado, asegurándose de que fuera imposible pasarla por alto. A las 2:30 de la madrugada, tal como estaba previsto, el suave ronroneo de un taxi que entraba en el camino de entrada rompió el silencio del amanecer. Arthur, con sus 2 maletas en mano, se dirigió a la puerta principal. Cada paso se sentía más ligero, como si se liberara de años de carga acumulada. La puerta se cerró con un clic suave, casi inaudible. Como la libertad, pensó. No hubo portazos, ni gritos, ni despedidas entre lágrimas. Solo la silenciosa, casi invisible, partida de un hombre que había sido utilizado y que ahora, por fin, comprendía su valía. Le dio al conductor la dirección del Motel Prairie, un lugar pequeño y discreto que había visto anunciado en las afueras del pueblo.
sintió una oleada de euforia, una sensación de posibilidades ilimitadas en el simple hecho de no saber qué le depararía el mañana. El recepcionista del motel, un joven soñoliento, apenas levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Arthur pagó una semana en efectivo, saboreando el simple y profundo acto de volver a tomar sus propias decisiones financieras, sin juicios ni necesidad de pedir permiso. Su habitación, pequeña y funcional, olía ligeramente a desinfectante, y para Arthur, a un mundo de posibilidades. Estaba limpia, era privada, y lo más importante, suya. Dejó las maletas, colocó la foto de Beatriz en la mesilla de noche y por primera vez en meses sintió una profunda paz. Aquella humilde habitación, lejos de la fría mansión de Eleanor, se sentía como un verdadero santuario. El lunes por la mañana llegó con furia. Su teléfono, que había dejado encendido a propósito pero en silencio, vibraba sin cesar. A las 10 de la mañana, tenía 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de voz, todos de Eleanor. Su voz, inicialmente confusa, pasó rápidamente a una incredulidad tensa y forzada, y luego a una furia indignada cuando comprendió las implicaciones de su nota y la repentina interrupción de los pagos de la hipoteca. Arthur escuchó algunos mensajes, y su corazón se endureció con cada uno, primero desesperado y luego airado. Finalmente, con un clic decisivo, apagó el teléfono por completo. El silencio que siguió fue glorioso. Más tarde esa mañana, Arthur se sentó frente a Patricia Mitchell, su abogada. Patricia era una mujer de discreta competencia, con ojos inteligentes y perspicaces. Él relató los hechos de su historia con voz tranquila, firme y sin mostrar emoción alguna. Tomó su decisión cuando eligió la crueldad en lugar de la bondad, le dijo a Patricia, sin apartar la mirada. Cuando valoró más un coche nuevo para su tío que la dignidad de su propio padre. Cuando antepuso el privilegio a la gratitud. Su Nuevo Testamento, cuidadosamente redactado durante las últimas semanas, ya estaba listo. En él, destinaba la mayor parte de su patrimonio, incluyendo el resto de sus ahorros, a la querida iglesia de Beatriz, un lugar de comunidad y consuelo. Cantidades menores, pero aún significativas, fueron legadas a una organización benéfica local para veteranos y a la biblioteca pública, instituciones que él respetaba y valoraba. El nombre de Eleanor, el nombre de su única hija perfecta, no figuraba por ningún lado en el documento, ni un solo centavo. Fue una desheredación total y absoluta. Patricia, una profesional de pies a cabeza, no mostró sorpresa, simplemente asintió, comprendiendo la serena determinación en su voz. Eleanor será notificada de las modificaciones a su testamento, según sus instrucciones, señor Whittaker. Arthur firmó cada página con mano firme, sintiendo no rencor, sino una profunda satisfacción. No se trataba de venganza. Se trataba de hacer justicia, de recuperar su historia, de asegurar que su legado reflejara sus verdaderos valores, no la explotación de otros. De regreso al motel, el aire primaveral se sentía fresco y limpio, revitalizante. Se sentía más ligero, más libre que en años. Ya no había ansiedad ni andaba con pies de plomo, ni el peso aplastante de las acusaciones tácitas. En cambio, había ilusión por el mañana, una genuina curiosidad por su futuro, una sensación de posibilidades ilimitadas y abiertas. Su humilde habitación de motel, lejos de ser un punto final, se sentía como un trampolín, un nuevo comienzo para una vida que, por fin, era verdaderamente suya. Los días que siguieron a su partida fueron sorprendentemente tranquilos, impregnados de un renovado sentido de propósito. Arthur pasaba las mañanas en la biblioteca local, un remanso de paz, donde investigaba opciones de vivienda en Bellevue, un pintoresco y arbolado suburbio conocido por sus encantadores y cuidados jardines, y su fuerte sentido de comunidad. Imaginaba una pequeña y acogedora casita, un lugar que fuera verdaderamente suyo, donde pudiera cultivar flores y una vida tranquila. Dedicaba las tardes a establecer una rutina apacible, café preparado a las 6 en punto, un desayuno tranquilo en un pequeño restaurante que servía unos huevos revueltos sorprendentemente buenos, y luego largos paseos reflexivos hasta un parque cercano, con un libro siempre bajo el brazo. Leía, pensaba, simplemente, sin la presión aplastante del juicio
ni la sofocante presencia de las expectativas. Cada hora que pasaba era un testimonio de su independencia, una silenciosa rebelión contra la vida que había dejado atrás. 7 días después de haber encontrado esa nueva tranquilidad, mientras Arthur estaba sentado en su banco favorito del parque, absorto en un pasaje especialmente conmovedor sobre Gettysburg, una sombra se cernió sobre su libro. Alzó la vista y vio a Eleanor y Graham de pie frente a él, con el rostro pálido, marcado por una mezcla de incredulidad y desesperación. Los ojos de Eleanor estaban rojos e hinchados, y el maquillaje corrido por sus mejillas, prueba de las lágrimas recientes. Se movía con una energía frenética y agitada, aferrándose a su bolso como si fuera su salvación. «Papá», lloró Eleanor con la voz quebrada, extendiendo una mano temblorosa. «Papá, lo siento mucho. Nos equivocamos muchísimo. Por favor, vuelve a casa». Sus palabras salieron atropelladas, apresuradas y sin aliento, un torrente de disculpas tardías. Arthur cerró el libro con cuidado y deliberadamente, colocando el dedo con precisión entre las páginas para marcar la posición. Sostuvo la mirada de Eleanor. Sus ojos tranquilos, firmes e impasibles, permanecieron inmóviles. «Este ya no es mi hogar, Eleanor», dijo, con voz suave pero firme, imbuida de la convicción de un hombre que por fin había encontrado su lugar. Justo entonces llegó Graham, trotando un poco para alcanzarnos. Su habitual aire de desdén había sido reemplazado por una energía desesperada, casi frenética. Su rostro era una máscara de ira y miedo. «Viejo», escupió con voz baja y gutural, «no puedes hacernos esto. Tenemos una hipoteca, Arthur. ¿Qué vamos a hacer?» Arthur se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y pausados. Miró fijamente a Graham, con expresión impasible. «Tienes una hipoteca, Graham», corrigió, con una voz que denotaba la tranquila autoridad que había reprimido durante tanto tiempo. «Yo tengo mi independencia». Eleanor dio un paso al frente, agarrándolo del brazo, y sus súplicas se volvieron cada vez más desesperadas. «Cambiaremos, papá, te lo prometo. Te trataremos mejor, con más respeto. Te lo compensaremos. Por favor, vuelve». Pero Arthur solo vio desesperación en su rostro surcado de lágrimas, no verdadero remordimiento. Reconoció el miedo a perder su comodidad, su estilo de vida, no el arrepentimiento de haberlo lastimado. «Voy a comprarme una casa en Bellevue», anunció Arthur con voz monótona, observando sus rostros mientras asimilaban la noticia. El color se le fue de las mejillas a Eleanor y Graham apretó la mandíbula. «Una casita, con jardín. Por fin soy feliz, Eleanor». Dejó que las palabras resonaran en el aire, una declaración final e innegable de su recién encontrada paz. La ira de Graham, apenas contenida, finalmente estalló. «¡Viejo egoísta!», rugió, atrayendo la atención de algunas palomas asustadas en el parque. «¿Y nuestra inversión? ¿Y los planes que hicimos? ¿Simplemente nos abandonas?» Arthur simplemente arqueó una ceja, con la mirada fija. «¿Planes que hiciste sin consultarme?», replicó con firmeza, cada palabra un corte preciso y quirúrgico. «¿Inversiones que hiciste con mi dinero mientras me tratabas como a un huésped indeseado, una carga a la que amenazaste con internarme en una residencia de ancianos?» Eleanor volvió a agarrarle el brazo, con un toque desesperado. «Por favor, papá, somos familia. Podemos solucionarlo». Arthur retiró su mano con suavidad pero con firmeza, y su expresión se suavizó ligeramente, con un matiz parecido a la lástima. «La familia no se amenaza con internar a alguien en una residencia de ancianos, Eleanor», dijo con voz baja, pero absolutamente resuelta. «La familia no gasta $50,000 en coches de lujo para otros mientras exige pagos de hipoteca a un pensionista al que apenas reconoce. Eso», hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, «no es ser familia». Tomó su libro, sintiendo cómo el peso del momento se desvanecía por completo. Se apartó de ellos. La desesperación y la ira en sus ojos contrastaban fuertemente con la serena resolución de su propio corazón. «No me busquen más», les dijo, con voz firme, antes de marcharse, dejándolos allí, desconcertados y derrotados, en medio del parque bañado por el sol. Nunca volvió la vista atrás. Meses después, Arthur estaba sentado en el porche de su pequeña casa en Bellevue, donde el aroma a tierra fresca y petunias en flor
llenaba el aire. Había transformado su modesto jardín en un vibrante santuario, un testimonio de crecimiento y renovación. Una carta de Patricia Mitchell, su abogada, yacía abierta en su regazo. Era concisa, profesional y revelaba las últimas piezas de su historia. El proceso de ejecución hipotecaria de su antigua residencia había concluido. La casa se había vendido en subasta. Eleanor y Graham, incapaces de afrontar los pagos de la hipoteca sin su ayuda, lo habían perdido todo. Su matrimonio, según se describía en la carta, se encontraba gravemente afectado por las dificultades económicas, y el Audi, su símbolo de estatus, había sido embargado hacía tiempo. Arthur cerró los ojos y respiró hondo, buscando la calma. No sintió triunfo ni amargura, solo una profunda paz. En su propio jardín, cuidando sus rosas, Arthur por fin había aprendido la valiosa lección de la independencia, de reconocer su propio valor y de cultivar una vida de verdadera libertad.